Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el pueblo necesita. Bienvenido a su programa, La Verdad Presente. Y antes de comenzar, les voy a pedir, el tema que vamos a estudiar esta mañana es un poco complejo, requiero de toda la atención espiritual de la iglesia y vamos a pedir una doble porción del Espíritu para poder estudiar. Así que todos los que puedan arrodillarse me acompañan de rodillas en oración, los que por salud no puedan arrodillarse nos acompañan igual ahí sentaditos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque nos permites ahora estudiar tu palabra. Existen muchos países que no hay libertad para poder estudiar la Biblia, tu palabra, y que los adventistas tienen que reunirse, Señor, escondidos en sus casas. Te pedimos por ellos esta mañana, pero a la vez que tu Espíritu Santo pueda llenarnos a todos los que guardan este día santo en todo el lugar del planeta. Te pedimos por tu iglesia, Señor, por el recibimiento de la lluvia tardía. Tu iglesia lo anhela, Señor, y te suplicamos también que puedas bendecirlos y ayudarlos en sus problemas. Quédate con nosotros esta mañana, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bueno, funcionó justo a tiempo. Gracias, hermano. Espero que tengan todos sus Biblias, ¿cierto? ¿Todos tienen Biblia? Los que no tienen Biblia, yo sé que las iglesias siempre tienen atrás, los diáconos puedan asistirles para que tengan sus Biblias a la mano. El tema que quiero compartir esta mañana es extenso, ¿ya? Pero tiene un conector, una unión, que tiene que ver con los eventos finales que la iglesia tendrá que pasar. Antes de saber eso, antes de empezar, me gustaría que pudieran levantar las manos todos los que no son adventistas, que nos acompañan, nuestros amigos que no son adventistas, para reconocerlos, para saber cuántos son. ¿Sí? ¿Pudieran levantar la mano quienes no son bautizados? Amén. Tenemos 3. Que el Señor les pueda bendecir ricamente esta mañana. Y la iglesia tiene una tarea con ellos, porque yo estoy más que seguro que podrán quedar algunas dudas hoy en la mañana. Así que por favor, ancianos, diáconos, personas que trabajan con jóvenes, puedan acercarse a ellos para resolver las dudas. Si hay alguna duda que no puedan resolver ustedes, los hermanos también me conocen, pueden traspasármela a mí, para que no vaya a quedar ninguna duda. ¿Ok? Dicho esto, estamos como el sábado de las encuestas. Me imagino que muchos, sobre todo los jóvenes, ven YouTube, ¿cierto? ¿Sí? ¿De los adultos también o no? ¿Sí? ¿Cuántos ven sermones por YouTube? ¿Sí? Ok. YouTube, como todo el Internet, es un arma muy buena para la expansión del Evangelio. Pero a la vez, como da platea a personas que conocen la Escritura, lamentablemente la libertad conlleva esto, también da platea a personas que no necesariamente tienen bien su conocimiento bíblico. De hecho, hay sermones que son adventistas en YouTube, en Internet, pero también hay sermones pentecostales, bautistas, carismáticos, de todas las índoles y ramas. Entonces, les sugiero como consejo, todo lo que ustedes estudien, estudiadlo todo, retened solamente
lo bueno. ¿Y cómo van a saber lo que es bueno y es malo? ¿Cómo los miembros de iglesia pueden saber lo que es bueno y lo que es malo? A través de la Biblia y los libros del espíritu de profecía, que deben ser además usados en su contexto inmediato. ¿Ok? Recuerden que nosotros como adventistas creemos en el método histórico de estudiar. ¿Qué significa el método histórico? Para usted entender algo, por ejemplo, que está en Corintios, usted debe entender el mismo tema que usted está estudiando en Corintios en todos los libros de la Biblia que le precedieron. Y después de estudiar Corintios, tiene que usted ir a los escritos proféticos de la hermana White, que reconocemos que es el don profético, para también ver qué dijo el Señor después de ese libro. Solo así usted podrá entender todo lo que el Señor ha dicho sobre un tema específico. ¿Ok? Vamos a ir a Mateo capítulo 24, vamos a revisar ya más ampliamente el texto principal que leímos. Mateo capítulo 24, los versículos del 44 al 51. Mateo 24, del 44 al 51. Últimamente van a escuchar que esto se va a ir acrecentando, pero quiero poner la vacuna y la medicina, porque van a aparecer muchos hermanos adventistas y hermanos no adventistas que van a caer en la tentación de fijar fechas para algunos eventos, ¿ok? Y no solamente fechas, sino periodos también definidos de tiempo. Y quiero hablarles hoy sobre este problema, pero también colocando el punto de vista correcto, lo que sí debemos esperar los adventistas, ¿ok? Y vamos a partir con este texto. Aquí va a estructurar todo el mensaje que tiene que ver con las profecías de Daniel y Apocalipsis, que están suscritas a tiempo. Tiempo significa calendario, tiempo significa año, tiempo significa día, tiempo significa hora. En Daniel y Apocalipsis, la palabra tiempo es para hablarnos justamente de un tiempo específico en algún momento de la historia, ¿ok? No necesariamente tiene que ser un día y una hora específica, no. También tiempo es considerado un año. Recuerden que tiempos, la mitad de un tiempo son 3 años y medio, ¿cierto? Y eso es una distancia bien ambigua, pero la Biblia también lo clasifica como tiempos, ¿ok? Dice Mateo 24, versículos del 44 al 51. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no. ¿Cuándo será la venida? Impensable, cuando menos penséis, cuando te vaya a pillar por sorpresa, dice que ahí va a venir el Hijo del Hombre. Y después dice un consejo. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual el Señor puso sobre su familia, para que les dé el alimento a tiempo? Es interesante. Así, la Biblia nos dice que no hay un tiempo definido en el versículo anterior, pero sí nos dice que hay periodos que quizás no conocemos, y en esos periodos hay mensajes específicos que el jefe de familia debe dar a tiempo. Es como a la hora del almuerzo. Usted a la hora del almuerzo no les va a decir que es la hora de la cena, ¿cierto? A la hora del desayuno, usted no le va a decir que es la hora de almuerzo. Cada hora del día en su familia tiene hora específica y usted como padre, como madre, les da esos mensajes según el tiempo, ¿cierto? Así como también la noche, me imagino, les dice que es hora de acostar a los más pequeños. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus compañeros, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo
en el día que no lo espera, y a la hora que no sabe. Y le castigará severamente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será lloro y crujir de dientes. La amonestación entonces dice que debido a la tardanza puede ser que los cristianos digan, chuta, esto como que se alarga mucho. ¿Cuánto tiempo estamos escuchando este mensaje de la venida de Cristo? Y puede verse tentado ¿a qué cosa? A golpear a su hermano. ¿Qué significa eso? A pelear con su hermano, con el miembro de iglesia, por cosas que quizás ni valen la pena, por cosas que si usted practicara el autosacrificio, no se transformaría en una pelea, porque el Señor dijo que cuando te dan en una mejilla, ¿qué hay que hacer? Poner la otra. Entonces dice que debido a la tardanza, parece que se ven tentados a empezar a pensar en sus derechos. ¿No han escuchado esa palabra últimamente en el mundo? Los jóvenes salen a protestar por sus derechos. Pero lo que dice la Biblia en Salmos, ¿quién es el que ve nuestros derechos? Cuando tenemos un pleito y vamos a juicio, ¿a quién recurrimos? Al Señor. Por lo tanto, el cristiano sabe, por ejemplo, que el gobierno no puede concederle nada, porque el gobierno es parte de Babilonia, ¿cierto? Mensaje adventista. Y él va en oración al que puede darle sus derechos, a Dios. Y el sueño de la casita propia, ¿a quién se la pide? Al senador, al alcalde, a Dios. Y cuando tiene problemas de salud, ¿a quién le pide que, Señor, interviene para que me adelante en la hora? A Dios. El cristiano debe recurrir a Dios. La palabra de Dios dice que Dios sabe todas las cosas. Si cuida de las palomas, de las plantas, de los lirios del campo, ¿cómo no se va a preocupar por usted y sus necesidades? Como el mundo no le teme y no le conoce, cree que puede conseguir sus derechos por medio del cartel, del grito, del enojo, de la discusión. Y puede que nosotros los hermanos sintamos que en la iglesia podemos, con los otros miembros, arreglar las cosas por medio de la discusión. Y la Biblia dice, no, yo estoy pronto a venir, no se pongan a pelear entre ustedes. Y por eso la escuela sabática, ¿qué estamos estudiando? La unidad de la iglesia, que es fundamental en la espera de la venida de Cristo. Pero además dice que hay otro tipo de cristianos que dan un paso más allá y empiezan a juntarse con ¿quiénes? Si lo dijéramos en el contexto moderno, con los amigos de la esquina, los que se juntan en la cancha. ¿Y a qué se juntan? Parece que después del partido, ¿cierto? Como que se echan una cerveza, ¿cierto? Para celebrar los que ganaron y para pasar las penas a los que perdieron. Eso es lo que está diciendo el texto. Disculpen que quizás sea contextualizando un poco, puede sonar ridículo, pero lo que está diciendo la Biblia es eso, que la espera puede hacernos tentar que podemos tener amistades del mundo sin que afecte nuestra espiritualidad. Eso es lo que está diciendo la Biblia ahí. ¿Ok? Entonces dice que el Señor vendrá a la hora que no esperamos. Vamos a seguir avanzando. Les voy a presentar un gráfico. Quiero que pongan atención, quizás en las figuritas, no tanto en las letras. Mírenlo un poco, estúdienlo, porque lo vamos a ir desglosando, ¿ya? Este es un gráfico que tiene que ver con los eventos finales. Obviamente no está todo, porque no nos daría espacio para una pantalla para colocar tanto. De hecho, los pioneros, cuando tenían un gráfico sobre los eventos finales, era como toda la pared que tiene usted ahí atrás. Y regalan para las iglesias, ¿cierto?, de vez en cuando, un gráfico que es gigante.
no me caería en la pantalla, así que puse solamente lo que tiene que ver con el tema que vamos a ver hoy en día y que realmente es como lo más importante dentro de lo que tenemos que estudiar, ¿ok? Lo rojo son cosas que usted debería saber, sí o sí, porque tienen que ver con su relación con Dios y su preparación para la inminente venida. Lo que está con amarillo son las cosas que Dios ha hecho por usted, por su iglesia, en momentos de la historia, o que hará en el futuro. Y los momentos azules son promesas importantes que usted tiene que guardar en su corazón para que usted no diga, el Señor tarda en venir. ¿Ok? Vamos a ir avanzando y lo vamos a ir desglosando. Yo creo que todos lo ven, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Bien entendible? ¿Los que están atrás? ¿Se ve bien? Si no, para ir leyendo. Ok. Vamos a ir a la siguiente. Dice... Pongan atención un poquito en el gráfico. ¡Ay! Se me pasó. En la parte de 1844, nuestra iglesia, sobre todo para las visitas, cree que se cumplió un evento profético que aparece en la Biblia, ¿ya? Si usted es adventista, también nuevo, quizás no lo conoce muy bien, pero debiera saberlo, de hecho. Que nosotros le llamamos el comienzo del juicio de los muertos, ¿ya? Que aparece en la Biblia, aparece claramente descrito en Daniel y Apocalipsis. Y desde ese momento nosotros entendemos que es el tiempo del fin. O así cuando usted está viendo quizás un partido de fútbol, los descuentos, ¿ok? Cuando ya se termina el tiempo y usted juega el tiempo agregado, es exactamente lo mismo. El Señor comienza su obra para poner fin al pecado. Y por lo tanto, todo lo que sucede después de la fecha de 1844 en adelante es el tiempo de gracia. ¿Ok? ¿Qué sucede justamente en 1844? Vamos a repasarlo porque no es tema de este estudio, pero sé que algunos no lo conocen y lo vamos a tomar como introducción. ¿Ok? En Apocalipsis 20, versículo 12... dice que el gran día del juicio final, los muertos han de ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Ustedes pueden entonces corroborar en su Biblia esto. Dice que el Señor es el juez y va a abrir los libros y todos los muertos, ojo, van a ser juzgados según sus obras. ¿Ya? Después dice Daniel capítulo 7, versículo 10, el 9 y el 10 específicamente dice que el juicio comenzó y fueron puestos tronos y el anciano de días se sentó y de nuevo nos habla que los libros fueron abiertos. Apocalipsis nos dice que los muertos son juzgados y aquí en Daniel nos dice cómo comienza este juicio. ¿Ok? En Daniel 8:13 nos dice más información. Que el juicio tenía por objetivo terminar con la abominación desoladora que pisotea el santuario de Dios y al ejército de Dios. O sea, Dios necesita hacer un juicio, necesita hacer una obra para purificar el santuario. Porque el enemigo de Dios, Lucifer, había contaminado el santuario y había perseguido inclusive al pueblo de Dios. Nosotros lo vimos esto en la Edad Media. El pueblo de Dios sufrió mucha persecución. Ustedes lo pueden conocer como la Inquisición. ¿Ok? Fue terrible ese periodo de oscuridad en la tierra. Y si a usted le cabe alguna duda, simplemente entre a internet y vea todo lo tétrico que fue esa era. Todo aquel que no estaba de acuerdo con la religión establecida sufría persecución, muerte, encarcelamiento, tortura. Aún los científicos que no estuvieran de acuerdo con la iglesia, los torturaban hasta que ellos dimitieran del descubrimiento científico que ellos habían realizado. De hecho, el más conocido, el caso de Copérnico, ¿cierto? Que él empezó a analizar el movimiento del Sol, de la Tierra, y él dijo, no, la Tierra es la que gira alrededor del Sol. Y como en ese tiempo la costumbre popular, que no es bíblica de paso, porque la Biblia dice de que la Tierra es la que se mueve, ¿cierto?, a través del Sol.
lo hicieron, lo encarcelaron y le dijeron, si tú no te retractas te vamos a quemar. Y entonces Copérnico le tocó decir, bueno, entonces el Sol gira alrededor de la Tierra para poder salvar el cuello, ¿cierto? Otros no, otros murieron, ya que siguieron con sus estudios. Daniel 8:14 nos aclara cuándo iba a suceder este evento de limpiar el santuario, de realizar este juicio. Nos señala de que habrían 2300 tardes y mañanas, y que luego, ¿qué iba a pasar con este santuario? Se purificaría de la abominación desoladora y el ejército de Dios sería liberado. Usted es considerado el ejército de Dios. Todo aquel cristiano creyente es parte del ejército de Dios y es compañero de los ángeles, ¿ya? Entonces los adventistas creemos esta profecía que está acá, de las 2300 tardes y mañanas. Usted lo puede estudiar, pídale a sus amigos, bueno, que se la enseñen. Y creemos justamente que en el año 457 comienza esta profecía de las 2300 tardes y mañanas y termina en 1844, porque los días proféticos, o cuando un profeta habla de días en una visión o sueño, la Biblia establece de que es igual a años, ¿ya? Pasó muchas veces en la Biblia que un profeta veía días, pero cuando eso se cumplía en la realidad, eran años, ¿ok? Entonces, esta profecía que creen los adventistas del séptimo día nos indica de que este juicio comenzó en el año de 1844. ¿Qué juicio? El juicio de los muertos. Todos los muertos creyentes en Cristo, anteriores a esta fecha, iban a empezar a ser juzgados. Sus casos, sus vidas, iban a pasar por medio de la apertura de los libros para que Dios pudiera decir, este es mi hijo, es salvo, y yo quiero que él resucite cuando yo vuelva. ¿Ok? Para eso es el juicio. El juicio no es para condenar. El juicio se realiza para purificar, para salvar. ¿Ok? Eso queda claramente en la Biblia. Muchas veces cuando escuchamos el juicio de Dios creemos, oh, el Señor viene a condenarme. No. El juicio es para poder salvarnos y rescatarnos de los brazos de Satanás, porque Satanás nos reclama como suyos. Dice, oh, el hermano es hipócrita, oh, el hermano pecó, oh, el hermano robó cuando tenía 6 años. Y entonces el diablo dice, no, entonces es mío. Y Jesús dice, no, él creyó en mí, se arrepintió, entregó su vida, ahora él es mío. Y para que eso se establezca tiene que haber un juicio, para que todos los ángeles puedan mirar que lo que está haciendo Jesús, nuestro Dios, es correcto, ¿ya? Porque lo que menos es Dios es un tirano. Dios es justo y no actúa por la fuerza, actúa por la justicia, ¿ok? Entonces, resumimos, en el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, en 1844 empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Todos los que alguna vez hayan tomado sobre sí el nombre de Cristo deben pasar por el riguroso examen. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados, de acuerdo con las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Los pecados de los cuales no se haya arrepentido, no haya habido un arrepentimiento, y que no hayan sido abandonados, no serán perdonados, ni borrados de los libros de los registros, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. En otras palabras, cuando Cristo vuelva, una persona va a decir, yo soy salvo, yo me voy al cielo. Y el Señor va a decir, no, Señor, usted no se puede ir conmigo. ¿Pero por qué? Tú eres injusto. Yo di el diezmo, yo fui al sábado, yo hice esto, yo hacía aquí. Y dice la Biblia que les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y cómo se establece que lo que está haciendo Dios es justo? Porque en los libros está claro que esa persona no se arrepintió y no entregó su vida, y que los actos que él hizo no fueron sinceros.
Para eso son los libros, para que el juicio pueda ser objetivo. ¿Me entienden? Igual que un juicio acá cuando sucede en la tierra. Entonces, debiera pasar algunas preguntas en nuestra mente, porque la cita que leímos decía de que va a haber un juicio de los muertos, pero también va a haber un juicio de los vivos. De eso quiero hablarles hoy. Es uno de los grandes eventos que está esperando el cristiano, que es la venida de Cristo. Esperamos que Él vuelva, pero antes debe suceder también un juicio de los vivos, ¿ok? Entonces, algunas preguntas que debiera pasar por nuestra mente. ¿Cuándo comenzará el juicio de los vivos? ¿Hay más profecías de tiempo que nos indiquen estos eventos que van a suceder? ¿Hay profecías de tiempo que indiquen cuándo Cristo va a volver? Vamos a verlo ahora con la Biblia, porque hay muchos movimientos que están de nuevo cayendo en el error de poner fechas. ¿Ok? Vamos a repasar Apocalipsis capítulo 10. Y es muy importante para nosotros lo que dice Apocalipsis capítulo 10. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 10. Vamos a leerlo rápidamente. Dice: y vi otro ángel fuerte descender del cielo, envuelto en una nube, y un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con gran voz, como cuando el león ruge. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano en el cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería, que no habría más tiempo. Vamos a analizar esa expresión, ¿ok? Está jurando por Dios, porque ¿quién es el creador? Está por Dios. En el nombre de Dios dice que el tiempo no sería más. Pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y le dije: dame el librito. Y él me dijo: toma, cómetelo, y te amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito desde la mano del ángel y lo comí. Y en mi boca fue dulce como la miel, y cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El capítulo 10 nos menciona algunas cosas interesantes. El ángel que está ahí se describe, y cuando usted ve Apocalipsis capítulo 1 y empieza a hacer una comparación entre Jesús y este ángel, usted va a llegar a la conclusión que llegaron todos los estudiosos de la Biblia, que son exactamente la misma persona. Este ángel que está puesto aquí es Jesús. Y dice que está con un pie sobre el mar y un pie sobre la tierra. Y tiene un libro. Y profetiza y dice que jura por el Dios viviente, el Creador, el que ha hecho todas las cosas, que no habrían más tiempos. La expresión tiempos tiene que ver con las profecías de Daniel. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 1260 años.
3 años y medio, 42 meses. Todas estas profecías de tiempo, este ángel dice que no habrá más tiempo. Es decir, luego que se cumpla la profecía, porque eso es lo que está predicando el ángel, está predicando el cumplimiento de las profecías de tiempo. Luego de este cumplimiento no va a haber más tiempo. No va a haber más profecías de tiempo. ¿Ok? Y luego dice que para los que hayan escuchado este mensaje, viene el profeta, se le ordena comer el librito, ¿y cómo iba a ser en la boca? Cuando las fechas se cumplen, cuando viene una profecía de tiempo para el movimiento milerita, este mensaje fue dulce. Cristo viene. Porque ellos creían que Cristo venía en el año de 1844. Y ellos estuvieron muy felices y contentos. Pero después, ¿qué pasó? Dice la historia. Fue amargo. Porque tuvieron que descubrir que la profecía de tiempo no hablaba de la segunda venida de Cristo, sino que hablaba del inicio del juicio de los muertos. Y fue amarga esa experiencia, el gran chasco. Se chasquearon. Pero el ángel les dijo, es necesario, ¿qué cosa? Que lo vuelvas a proclamar, que vuelvas a profetizar, pero ahora va a ser mucho más grande, mucho más abarcante. Así como el ángel tenía un pie sobre el mar y sobre la tierra, y su mensaje era universal, el mensaje que había de ser profetizado también iba a rodear toda la tierra. ¿Ok? La hermana White, comentando sobre esto, dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo, las cosas que están en él, y la tierra, las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Con estas palabras el mismo Jesús daba por cerrado todo cómputo profético, basado en fechas. Después del 22 de octubre de 1844, la profecía de las 2300 tardes y mañanas fue la última profecía con tiempos revelados que ha de cumplirse. En la Biblia no hay más profecías de tiempo después de 1844. Hay eventos, pero no profecías de tiempo. ¿Ok? Si no queda claro, hay otra cita. Miren, esta está en manuscritos selectos, ¿no? Manuscript Release, perdón. MS-59, carta de 1900. Dice: en este tiempo, el que ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo, ni del tiempo de gracia. Recuerden que los miletitas creían que era el fin del mundo y el fin del tiempo de la gracia. No, dice el hermano White, es lo que está diciendo el ángel, no es el fin, sino es el fin de ¿qué cosa? Del tiempo profético, que predecerá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Voy a pedir un poquito de agua. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta otoño del año 1844. Vuelve a repetir, no hay más profecías de tiempo después de 1844. La Biblia dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras que están escritas en la ley. La Biblia dice que no vamos a saber el tiempo de la venida de Jesús, y la hermana White escribió exactamente lo mismo. No hay contradicción entre la Biblia y lo que dice Ellen White en sus escritos proféticos. Dicen las mismas cosas. De hecho, por eso nosotros creemos que la hermana White fue profeta, porque corrobora lo que dice la Escritura. No dice nada distinto. ¿Ok? Siguiente cita dice, Hechos, capítulo 1, versículo 6. Anoten estas cosas.
Hay mucha confusión en el pueblo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? A los discípulos les preocupaba de nuevo las fechas. Señor, ¿cuánto te vas a tardar? ¿Cuánto nos vamos a demorar en establecer tu reino? Y de nuevo el Señor vuelve a decir: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No pueden saber fechas. Él dijo que podíamos saber las temporadas. Así como cuando llueve y viene el viento del norte, dice, o cuando, muchas gracias, se pone verde el arbolito y uno ve el fruto y dice: va a madurar el fruto, ya es tiempo de cosecha. Esas cosas podemos saber cuando está pronto a venir, pero no podemos tener una fecha. ¿Ok? La posición del ángel, un pie sobre el mar, otro sobre la tierra, significa que la extensión de la proclamación del mensaje cruzará los anchos océanos y será proclamado en otros países, en todo el mundo. La comprensión de la verdad, la alegre recepción del mensaje están representadas por el acto de devorar el librito. La verdad en cuanto al advenimiento de nuestro Señor era un precioso mensaje para las almas. Esta aparece en Conflicto de los Siglos 5.4.4. Me gustaría hacer un ejercicio reflexivo. El libro El Conflicto de los Siglos es el libro más importante de los adventistas. ¿Ok? Ellen White, Dios le pidió que escribiera algunos libros importantes en su vida. ¿Ya? Ese fue Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Deseado de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles, y terminó con El Conflicto de los Siglos. ¿Ok? Esto sucedió ya en el año 1890 en adelante, es decir, cuando ya el movimiento adventista estaba bastante avanzado. Y el Señor le pidió que toda la comprensión adventista fuera escrita en esos libros, para que quedara por testimonio para el futuro, que esa es nuestra fe, eso es lo que descubrimos, esos son nuestros pilares. ¿Ok? Y ella escribe que el libro al diablo no le gustó esto, y que ella empezó a sufrir enfermedades, pero en el tiempo donde ella sufrió más enfermedad fue cuando ella estaba escribiendo El Conflicto de los Siglos, que ella solamente podía escribir una página, una hojita por lado y lado al día, porque ella se levantaba y sentía un peso satánico sobre ella y escribía hasta cierto punto, después tenía que ir a descansar de nuevo, 24 horas para descansar, para escribir una hoja de ese libro. Ese libro tiene como 600, 700 páginas, imagínense cuántos días le tomó. Más de 2 años, porque el enojo de Satanás era tan grande, porque ahí estaba la consumación de lo que esperamos como iglesia, el anhelo del pronto regreso de Cristo, el juicio y las profecías que se iban a cumplir. Y todo quedó ahí por revelación de Dios. Le dijo qué debía ser puesto y qué debía ser sacado, tanto que hubo un capítulo que ella no escribió, que lo escribieron 2 teólogos, y el Señor le reveló que tomara lo que ellos escribieron y lo agregara, que es el capítulo de la Revolución Francesa, porque tenía que tener la sustancia, el sumo, guiarnos a través de la oscuridad de los tiempos. Pero hoy en día se levantan algunas personas hablando sobre profecías de tiempo y escriben: no, es que ella escribió en otros manuscritos, y hacen algunos cálculos, algunas frases, algunas cosas.
Y yo siempre les hago esta pregunta. ¿Usted cree que Ellen White es profetisa del Señor? Y me dicen, sí, amén. ¿Usted cree que el Espíritu Santo no se equivoca? Amén, hermano, el Espíritu Santo no se equivoca. Entonces, ¿por qué no puso la profecía de tiempo del juicio de los vivos en el conflicto de los siglos? ¿Acaso Dios se equivocó? ¿Acaso Dios lo quiso esconder de su pueblo, siendo de que ella estuvo 2 años tratando de escribir el libro para poner todo? Medítenlo, hermano. El conflicto de los siglos está íntegro y completo. Quienes creen que falta información, creen que el Espíritu Santo se equivoca y no confían en el Señor que ha levantado esta iglesia. Hay que tener una fe sencilla. En el mismo conflicto de los siglos, ella puso lo siguiente: solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses involucrados en ella. El juicio se lleva ahora delante del santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace ya muchos años. Pronto nadie sabe. ¿Cuánto? Nadie sabe cuándo le tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deberán ser examinadas. En este tiempo más que en cualquier otro, conviene que toda alma preste atención a la advertencia. ¿Cuál? Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás la hora de tu visitación. En el conflicto de los siglos quedó clarísimo. Otra parte del conflicto de los siglos, hablando sobre las profecías de tiempo. Se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Así también Miller y sus asociados proclamaron que estaban a punto de terminar, y en rojo lo pongo, el periodo profético más largo y último del que habla la Biblia. En el conflicto de los siglos nos dice claramente que el último periodo profético que podemos computar es las 2300 tardes y mañanas. El mensaje proclamado por Miller y sus colaboradores anunciaba la conclusión de las 2300 días. Guillermo Miller tuvo muchas otras profecías de tiempo, es verdad, pero no todas estuvieron correctas. El conflicto de los siglos y los adventistas que reestudiaron las profecías de tiempo concluyen solamente que las 2300 tardes y mañanas es la última profecía de tiempo. Quedamos claros con algunas cosas. Que el tiempo no sería. Los periodos más largos y últimos terminan ¿en qué fecha? El único año que usted va a tener va a ser el año de 1844. Se han levantado movimientos que hablan que en el 2031 viene Cristo. No lo creáis, mis hermanos. Ahora se han levantado algunos pastores que lamentablemente fueron luz en el pasado, y lean muy bien el conflicto de los siglos, página 666, que dice: cuando la tempestad esté por acercarse, muchos que creyeron en la verdad del tercer ángel caerán. Esas estrellas se apagarán y nunca más andarán en el pueblo de Dios. Esto se va a volver cada día más común. Cuando vaya apretando el tiempo y cuando se vayan cumpliendo las profecías, ¿cuál entonces debiera ser ahora lo que nos mueve como adventistas? Si a los pioneros los movió una fecha. Muchos hermanos, yo les cuestiono estas cosas y me dicen: entonces, ¿cómo vamos a despertar al pueblo? ¿Cómo vamos a despertar de este letargo que parece que se ciñe sobre nosotros? Hay una parábola que se llama la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? En esa parábola de las 10 vírgenes dice que ¿cuántas durmieron? ¿Cuántas durmieron? 5. Todas durmieron. Pero la diferencia es que 5 tenían aceite
y 5 no tenían aceite. ¿Pero cuántas durmieron? Todas. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, ¿cuál es el mensaje entonces para este tiempo? ¿Qué es lo que debemos proclamar? Si no, no se preocupe, pásame el micrófono. Entonces, ¿cómo habremos de despertar al pueblo si no vamos a predicar fechas? ¿Cómo habremos de esperar estas cosas? Vamos a ir de nuevo al gráfico, ¿ok? Hay algunas cosas que tenemos que repasar de aquí. Establecimos entonces 1844 y que no hay fechas para nada de lo que está aquí adelante, ¿ok? Los adventistas esperamos algunos eventos históricos. Esperamos, por ejemplo, la gran enmienda. Está en los escritos de Ellen White. No lo pongo por tema de tiempo. Estúdienlo, hermano. Pero no hay fecha para la gran enmienda. Porque antes de que venga una ley dominical, primero debe suceder una enmienda en la Constitución de Estados Unidos. Porque la primera y la segunda enmienda permiten la libertad de culto, sobre todo la primera, la libertad de culto, de asociación, de prensa, de predicación. Y la ley dominical iría en contra de este primer artículo de la Constitución de Estados Unidos. Por lo tanto, ella profetizó que para que la ley dominical pueda ser impuesta, primero debe haber un cambio de la Constitución de Estados Unidos. Yo les voy a contar que para que haya ese cambio, tiene que haber 2/3 de mayoría en la Cámara de Senadores que pidan hacer este cambio. Y luego tiene que pasar por la Corte Suprema, ser revisada para ver que no esté en contra del espíritu de las otras y ser ratificada. Y en este momento, a diferencia de otros momentos de la historia, siempre los jueces eran jueces de distinta índole, católicos, protestantes. De hecho, siempre han sido en mayor grado protestantes. Pero con todos los movimientos que han habido entre Obama y Trump, la mayoría en este momento de jueces son jueces católicos. Por lo tanto, nosotros entendemos que no estarían en oposición con hacer una enmienda de este tipo. O sea, todo está preparado para que suceda, pero no tenemos fecha. ¿Ok? Eso quiero que entiendan. No tenemos fecha. Después sabemos nosotros que vendría una ley dominical. Para nosotros significa, y es la evidencia clara, que ha comenzado el juicio de los vivos. ¿Por qué? Porque todo ser viviente tendrá, con uso de razón, que decidir si acepta la ley de Dios o si la rechaza. ¿Ok? Paralelamente, no sabemos cuándo ni cómo, tampoco hay fecha, caerá la lluvia tardía y su pueblo, los adventistas, los que ya han conocido este mensaje por años, serán sellados. Y el juicio de Dios comenzará por la casa de Dios, por los que han tenido más luz. Dice, si no me equivoco, Pedro. Luego, después de que habíamos recibido la lluvia tardía, nosotros conocemos un momento histórico que le llamamos el fuerte pregón, donde el Espíritu Santo tomará el control y las riendas del evangelismo. Y los que no han tenido oportunidad de conocer el mensaje de Dios, los van a conocer. En este momento muchos adventistas apostatarán de la fe e irán a engrosar las filas del enemigo. Pero muchos que no tuvieron conocimiento entrarán en el pueblo de Dios para tomar las coronas que fueron abandonadas por los que abandonaron el mensaje. La Biblia le llama, así como la parábola, los obreros de la hora undécima, que se les hizo el llamado a venir a trabajar a la viña del Señor en la última hora, pero que igual van a recibir ¿qué cosa? Su denario, su pago, la vida eterna.
tan cierto como los adventistas que duraron años en la iglesia. Aquí arriba tengo una flecha. La otra vez que yo estuve en un tema acá, yo recuerdo que hablamos de los juicios con misericordia y los juicios sin misericordia. Los juicios con misericordia, todas estas señales que usted está viendo, terremotos, tsunami, calentamiento global, catástrofes, son juicios de Dios con misericordia. ¿Por qué se dan? Es porque el mundo se ha alejado tanto de Dios que Dios no los puede proteger. Y entonces Satanás empieza a hacer de las suyas. ¿Y qué quiere hacer Satanás? Matar gente. Llevar gente a la sepultura sin que se haya arrepentido, sin que haya tenido oportunidad de conocer el mensaje, sin que se haya topado con un adventista. Entonces Satanás utiliza los químicos de la naturaleza para poder granjear, cosechar almas que no estaban preparadas. Y esto irá en aumento hasta un punto tal de que los que están engañados dirán: el Señor nos está castigando porque no guardamos la ley de Dios. Pero el mundo evangélico protestante no guarda los 10 mandamientos, guarda el domingo. Y ellos impondrán una ley dominical aquí para tratar de contrarrestar los juicios con misericordia. Pero como se rebelarán en contra de Dios por medio de esta ley dominical, van a caer más fuerte. Eso es lo que está profetizado. Luego vendrá la ley dominical universal, comenzará la persecución. Y aquí arriba dice, tendremos que abandonar, ¿qué cosa? Las grandes ciudades. Eso es verdad presente hoy en día. ¿Ya? Ojo, no ir a las montañas, dice las grandes ciudades. Porque las ciudades se están volviendo, ¿qué cosa? Focos de corrupción, focos donde no se puede vivir tranquilo, en paz. Las leyes están avanzando tanto que la ideología de género, en países como Alemania, si usted no lleva a sus niños a las clases de educación sexual integral, a usted le quitan al niño. Y lo pueden dar en adopción, si esto se repite muchas veces. Y esto está entrando acá en Chile. Y los adventistas estamos dormidos, no sabemos. Esto los pastores lo dicen. En 2 años más se termina, se termina la ley de inclusión de la educación, que tiene que, todos los colegios adventistas tienen que estar acogidos a esto. Si no, tienen que pasar a particular, ¿cierto? Pero el problema es que para pasar a fiscal tienen que aceptar todas las leyes que está sacando el gobierno. Y eso incluye los baños mixtos. Y esto es algo que se nos viene. ¿Cómo podemos sostener nuestros colegios sin la subvención? Bueno, el Señor ha revelado mucha luz para poder hacerlo. Vayamos a los libros, porque el Señor preparó todo antes que sucediera. Todas las soluciones antes que sucediera. Porque el Señor sabe el futuro. Al Señor no lo pueden engañar. Al Señor no lo pueden derrotar. Él dejó un mensaje para su iglesia. Y el problema de la ley de inclusión es que también está metido ahí un artículo medio raro, con todos estos cambios de la ley, que también los colegios particulares, para tener el título, el cartón, la aprobación, también van a empezar a presionarlos. El mundo va a empezar a estrecharse, y el camino cristiano va a volverse angosto, y angosto como la profecía que habló Ellen White. ¿Se acuerdan de esa profecía donde ella vio al pueblo adventista caminando y el camino se iba haciendo más angosto, y que para poder transitar por él tenían que irse despojando de las cosas que no eran de Dios? Así es el futuro, mi hermano. Y finalmente, termina con fin de la intercesión. Vendrá la falsa venida de Cristo. Evento de los últimos días. Satanás se hará
pasar por Cristo. Y todo el mundo dirá, Cristo ha vuelto, Cristo ha llegado. Y este falso Cristo dirá, no hay que guardar el sábado, yo cambié y ahora vamos a guardar el domingo. Y el único pueblo que va a rechazar este falso Cristo son los que creen en la Escritura hoy, y se dará un decreto de muerte para que en un tiempo determinado puedan matar a los adventistas del séptimo día. Y entonces pasa lo que nosotros conocemos como el tiempo de angustia de Jacob, donde la orden es huir a las montañas. Seremos sustentados por los ángeles. Y cuando se vaya a cumplir el decreto de muerte, a las 12 de la noche, se abrirán los cielos y vendrá la promesa del día y la hora del retorno de Cristo. Y todos los que intentaron perseguirnos, matarnos, se volcarán contra sí mismos, contra sus iglesias que les vistieron, contra los pastores que les engañaron, contra los sacerdotes. Y caerán las 7 plagas finales. Pero mi hermano, para ninguno de estos eventos hay fecha. Pero sí hay algo que tenemos que tener en cuenta. Los eventos serán rápidos. Cuando partan, esto va a ser rápido. No tenemos fecha, pero sabemos que tenemos que estar velando y orando, juntando aceite en las lámparas. Hay un mensaje entonces que tenemos que proclamar. Un mensaje que el Señor dio. Me voy para atrás un poquito para mostrárselo. Y lo marqué aquí, 1888. Vamos a hablar sobre el verdadero mensaje que debiera respetar nuestro pueblo con los últimos minutos que me quedan. No tenemos que alarmar al pueblo con fechas, pero sí tenemos que instarlos a aceptar este mensaje, porque este es el mensaje que trae la lluvia tardía, este es el mensaje que prepara al pueblo, este es el mensaje que sella y tiene la insignia de Dios. Hermana White, comentando sobre esto, dice: varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y les he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. El tiempo de prueba está ya sobre nosotros, puesto que al fuerte clamor del tercer ángel ya ha comenzado. Muchos dicen, no, es que viene. No. Ya comenzó. ¿En qué año? En 1888, pero es gradual. Parte despacito hasta transformarse en un grande clamor, dice. El clamor del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Ese es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria alumbrará. Apocalipsis 18, capítulo 1. Revisémoslo, vamos ahí. Apocalipsis 18, para ver la comparación que está haciendo ella. El mensaje final que hará resonar la tierra, que despertará al mundo, a su iglesia. Ella dice que es el mensaje de la justicia de Cristo, de 1888, ojo, el de 1888. Y miren Apocalipsis 18:1 dice: después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo teniendo como gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Qué mensaje va a terminar la obra? El mensaje de la justicia de Cristo que comenzó a sonar en 1888. Vamos a ver de qué se trata este mensaje. El verdadero mensaje inminente, no las fechas, hermano. Dice, lamentablemente, escuchen, lamentablemente, la iglesia no aceptó este mensaje. Los líderes de su tiempo. Vamos a escuchar lo que dice ella. Dice: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar de forma más destacada
ante el mundo al sublime Salvador. El sacrificio por los pecados del mundo entero presentaba la justificación por la fe en el garante que invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en cómo la obediencia ¿a qué? ¿Cuántos? ¿Se puede guardar los mandamientos de Dios? ¿Qué dice esta frase? Sí, se puede guardar la ley de Dios. Muchos dicen que no, que es imposible, pecaremos hasta que Cristo vuelva. El mensaje de 1888 dice que en Cristo, no en la fuerza de usted mismo, sino en el mensaje y en la fuerza de Cristo, usted puede guardar sus mandamientos. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos. ¿Cuánto poder? Todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. No nos da cualquier justicia, nos da su justicia. ¿Y su justicia es suficiente? ¿Su justicia es capaz? Cuando Él estuvo en la tierra, ¿pecó alguna vez? ¿Qué necesitamos entonces para guardar la ley de Dios? Su justicia. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado ¿por qué cosa? Por el abundante derramamiento de su espíritu. ¿Cuál es el mensaje que trae la lluvia tardía a la iglesia? Que usted crea que Cristo puede hacer en usted lo que usted no es capaz de hacer por sí mismo. Guardar la ley de Dios. Caminar en las obras que fueron preparadas por Él para su iglesia desde antes de la fundación del mundo. Ese es el misterio de la salvación. Lamentablemente, como les decía, el enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Dios ha suscitado sus mensajeros para hacer su obra para este tiempo. Algunos han dado la espalda al mensaje de la justicia de Cristo para criticar a los hombres y sus imperfecciones. A mí esto me pasó. Yo soy humano. Tengo problemas. Me acojo a la promesa y a la esperanza que Él me hará perfecto en Él. Pero si yo me miro ahora en el presente, mi hermano, yo todavía tengo problemas. Este carácter está en edificación. Confío que el que comenzó la buena obra la terminará. Pero muchos hermanos, cuando uno les dice, hermano, abandone el pecado, deje de pecar, no es necesario que usted siga metido en eso, empiezan a criticar al hombre y se levantan contra el hombre y no ven que es la invitación de Jesús a su iglesia, una invitación de amor. Cristo ha notado todas las palabras duras y orgullosas y despectivas dirigidas a sus siervos. Cuidado, los ancianos se equivocan, pero Dios pone reyes, quita reyes. Oren por ellos, por pastores, por predicadores, por ancianos y por las personas que tienen cargos. Como si se hubieran pronunciado contra Él mismo. Si hubiese hecho su obra este mensaje, hoy el mundo ya hubiera sido advertido. Lo escribió en 1896. Ya en ese tiempo ya hubiéramos estado en el cielo. Probablemente yo no hubiera nacido. Si su pueblo hubiese llevado a cabo el propósito de Dios en dar al mundo este mensaje de misericordia,
Cristo habría ya venido a la tierra y se habría dado la bienvenida a los santos en la ciudad de Dios. 1900. Para 1900 todavía la iglesia era dura de servicio. Debido a su incredulidad manifestada en el rechazo del mensaje enviado para preparar para la Canaán celestial, el Señor debió alterar sus propósitos y hacer que su pueblo volviera al desierto del pecado hasta que aprendieran la lección de fe. Podemos tener que permanecer aquí en este mundo muchos más años debido a la insubordinación, tal como sucedió con los hijos de Israel. Pero por causa de Cristo, su pueblo no debiera añadir un pecado al otro. Recuerden que Israel estuvo a las puertas de entrar a la Canaán y se rebeló y los mandaron de vuelta al desierto. Nosotros como adventistas, como pueblo, estuvimos así. Y como no confiamos que este mensaje era de Dios, y hubieron personas en ese tiempo que se opusieron, la iglesia fue de nuevo enviado para atrás, para que volviera a empezar y aprendiera las cosas que no había aprendido. ¿Nuestra generación quiere repetir esta historia? ¿O aprenderemos la lección? O peor aún, otros tomarán nuestra corona. De nuevo, repasamos. Hermanos, puse una flechita acá chiquitita indicando dónde estamos. Hay un zarandeo. Se están levantando doctrinas por todos lugares. Personas que no creen en la tercera personalidad de la deidad. Y dicen que los libros de la hermana White están distorsionados, cambiados. Personas que dicen que Cristo viene en el 2031. Hay otros que dicen que viene creo que en el 2040 o algo así. Otros que dicen que el Espíritu Santo es el ángel Gabriel. Otros dicen que no existe Espíritu Santo. Y se confunden entre la revelación y lo que dicen y quieren ir más allá de lo revelado. Hay hermanos adventistas que se han ido de la fe y ahora guardan la fiesta solemne. Los tabernáculos. La hermana Juárez dice que venía un zarandeo y todo será zarandeado. Yo no sé cuántos saben aquí de los problemas de la iglesia mundial, pero hay graves problemas porque hay divisiones y uniones que no se quieren someter a la unidad de la fe de la iglesia mundial. Y están haciendo concesiones. Hay medias raras. Algunas personas del lobby LGTBI metidos ahí. Busquen, revisen, analicen. Está sucediendo todo lo que la hermana White dijo. Que iban a venir vientos y se iban a llevar a todo el que no estuviera afirmado de la palabra de Dios. Hay países donde ni siquiera podemos entrar. A los pastores son muertos o tomados presos. En China no tenemos presencia oficial. Estamos en tiempo de zarandeo. Revisen y estudien por ustedes mismos lo que es la apostasía omega. Movimientos carismáticos están entrando dentro de la iglesia. ¿Alguno conoce lo que es eje católico? Yo jamás pensé que iba a haber un eje adventista. Y eso está sucediendo en Santiago y Concepción. Y debemos entender, mis hermanos, de que esto no es plan del Señor. Es Satanás que quiere golpear y botar a su iglesia. Quiere botar esta iglesia del Señor porque es la única que tiene este mensaje. Y Satanás le tiene miedo a este mensaje. Le tiene pánico a este mensaje de la justicia de Cristo. Porque si en la tierra se levanta uno, escuchen, uno, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, como cuando Cristo pisó la tierra, esto se termina. Porque dice que con uno que reciba eso es como fuego, eso se expande. ¿Qué pasó con 12 apóstoles? ¿Hasta dónde llegó el mensaje? Eso prendía como pasto seco y avanzaba el evangelio.
Porque lo que quiere ver el mundo es evangelio de verdad. No que digamos con la boca que guardamos los mandamientos de Dios, sino que nuestros hechos, nuestra realidad es que andemos como Cristo anduvo. Y Él no solamente guardó la ley de Dios, fue más allá. Y Él agregó un mandamiento nuevo. ¿Y cuál era ese mandamiento? A mí me gusta completo. Que os améis unos a otros como yo os he amado. No como ustedes se aman, porque ustedes se pelean. Como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó Cristo? Hasta la muerte. Hasta la muerte de cruz. No hay más amor más grande que este, que el que da la vida por sus hermanos, por sus amigos. Cuando los cristianos reciban el amor de Dios en sus corazones, Palabras de vida del Gran Maestro, página 47. Cuando se refleje plenamente el carácter de Cristo en su iglesia, entonces vendrá a buscarnos y a reclamarnos como suyos. ¿Qué está esperando el Señor? ¿Por qué detiene los vientos? ¿Por qué espera? ¿Por qué pasa tantas cosas? Porque está esperando que su iglesia entienda de que esto se terminó. Que empiece a velar, que empiece a orar, que empiece a despertar, que empiece a recibir la justicia de Cristo. Porque por sí mismo no pueden terminar esta obra. ¿Cuántos años llevamos y no hemos podido terminar la obra por nuestras fuerzas? Necesitamos una fuerza que venga del cielo. Pero para eso tenemos que tomar todo lo que teníamos y tomarlo como basura. Cuando tú todo lo que tienes dices, no, esto no sirve, esto es, yo quiero lo tuyo es más precioso que lo que yo tengo. Cuando tú le pides algo, Él te lo negará. Ministerio de la Bondad, 139, las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas. Para la gran crisis final, grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Última señal, con esto termino. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Ustedes leen? Porque si no leen no van a entender. Si no estudian no van a entender. Aquí la Biblia es clara. El que lee entienda. Si usted no estudia la Biblia, no va a entender. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Ellen White dijo, Cristo anuncia las señales de su venida. Declara que podemos saber cuándo está cerca, aún a las puertas. Dice de aquellos que vean estas señales, no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. Estas señales han aparecido. Podemos saber con seguridad que la venida del Señor está cercana. El cielo y la tierra pasarán, dice, mas sus palabras no pasarán, mis hermanos. En su tiempo vieron las señales, rechazaron el mensaje y Dios tuvo que frenar. Porque esto estaba que caía. Si ustedes estudian, va a ver que la ley dominical en su tiempo ya casi se proclamaba en el año de 1890 y 1880. Pero lamentablemente la iglesia no aceptó y el Señor esperó. Pero ahora el Señor está levantando gente. No podemos ser soberbios y creer que somos los únicos. El Señor tiene 7,000 que no han doblado sus rodillas. ¿Quieres recibir al Señor en las nubes? ¿Quieres estar cubierto por su justicia cuando Él venga? Entonces, mi hermano, tiene que empezar a estudiar. Entender lo que es el mensaje de 1888. La iglesia ha sacado un montón de libros. Pero es simple. Dice de que Cristo se hizo en todo semejante a sus hermanos. ¿En cuánto? En todo. ¿Para qué? Porque Él tuvo que bajar
hasta 6.000 años de pecado que tenemos nosotros. ¿Por qué Él tuvo que bajar ahí? 4.000. Por amor. Y en la carne, dice la Escritura, condenó el pecado, para que nadie pudiera decir que no podía recibir de la justicia de Cristo y dejar de pecar. Tú puedes recibir la victoria de Cristo en tu vida, no la tuya, mi hermano, la tuya no sirve. La Biblia dice que nuestra justicia, ¿cómo es? Trapos de inmundicia. ¿Usted sabe lo que es un trapo de inmundicia? ¿Ah? ¿Sabe lo que significa un trapo de inmundicia? En la Biblia muchas veces traducen cosas para que no suenen tan feos. ¿Saben ustedes lo que es trapo de inmundicia? En el antiguo Israel, cuando las mujeres estaban en el desierto y les llegaba eso que llega cada 29 días, tenían que atarse un paño donde caían sus sangres. ¿Cómo quedaban después esas cosas? Como trapos de inmundicia. Y cuando Cristo compara nuestra justicia, dice que es como sangre mala, con olor a podrido. No sirve. Pero nos invita ahora a recibir ¿qué cosa? Su justicia. Apocalipsis capítulo 14. Cierro con esto. La Biblia ha profetizado que hay un pueblo que se levantará en contra de la bestia de su imagen y que recibirá el sello de Dios y no será puesto sobre ellos la marca de la bestia. Pero tienen una característica. ¿Cuál es esa característica? Apocalipsis 14, versículo 12. He aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No la fe en Jesús, la fe de Jesús. Esa fe que tuvo Jesús cuando estaba en la cruz. Y todo a su alrededor, todo lo material, le decían que él era un pecador, que Dios no lo amaba. Toda la gente, el mismo diablo estaba atacándolo. Dice que sobre él cayó todo el peso del pecado de la humanidad. Y el temor más grande que tenía Cristo en ese momento es que ese pecado lo desconectara de Dios. Y sintió el peso del pecado. Pero él, en sus últimas palabras, dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Una fe sencilla. En mi mano encomiendo tu espíritu. Pese a que todo lo material decía que él no iba a vencer, sus últimas palabras dice: Dios, en ti confío. Tú puedes tener esa fe que a Cristo lo hizo vencer sobre el pecado. Está prometido que tú puedes tener la fe de Jesús. Al principio pregunté si habían visitas. Y algunos levantaron la mano, que no eran adventistas, que no eran bautizados. Yo sé que este sermón fue muy condensado y hay muchas cosas, muchas preguntas en su mente. Pero sé también que el Espíritu Santo muchas veces impresiona los corazones. Me gustaría que si has sido impresionado esta mañana y quieres recibir el bautismo, puedas levantar tu mano. Amén. ¿Hay alguien más presente que no ha sido bautizado y quiera recibir del bautismo? No necesariamente tiene que ser hoy. Podemos preparar la clase. Les voy a pedir por favor que puedan venir acá adelante. Sin miedo, vengan. El Señor dice que si me confiesan en público, yo los confesaré
en la corte celestial. Los que levantaron la mano, venga, me gustaría orar con ustedes. No tengan miedo que no muerdo, no hago daño a nadie. Amén. Amén, mis hermanos. La iglesia tiene un trabajo entonces, ¿no? Y este trabajo es importante, porque nadie sabe cuándo baja el descanso. Y puede ser que a alguno de ustedes el Señor le haya dado el peso para darle un estudio bíblico a estas almas. Pero porque usted no lo dé, ellos puedan estar ahí esperando. La iglesia tiene que cumplir su trabajo. Y estamos aquí para ser misioneros. Vamos de paso. Este no es nuestro hogar. El cielo es nuestro hogar. Me gustaría que pudieran acercarse un poquito para acá. Vamos a orar. A la iglesia le voy a pedir que se nos pongamos en pie. Rodrigo, Tamara, Kiera, Daniel, Pablo. También puede haber personas que están padeciendo en este momento, mis hermanos. No les voy a pedir que vengan, pero el diablo sabe que le queda poco tiempo y quiere destruirlo, destruir su matrimonio, destruir su casa, destruir a sus hijos, quitarle el trabajo. Por Satanás, les digo, mi hermano, Satanás es feliz cuando hay una persona que se quita la vida. Y el diablo está trabajando para desconectarnos de Dios y no podamos ver las promesas que Él tiene para nosotros. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor selle el propósito que está en sus corazones de bautizarse, y lo que tienen ahora que hacer es estudiar literalmente como si su vida dependiera de ello, porque la vida solamente está segura en Cristo Jesús. Solo Cristo es nuestra seguridad. Nada de este mundo es seguro. Él y su palabra son las únicas que van a permanecer. Inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias en este momento porque tenemos a tus hijos acá adelante que quieren recibir, Señor, de las aguas bautismales y sellar con un pacto eterno contigo. Pasarán momentos difíciles en la historia de este mundo, pero tú prometiste que ibas a estar con nosotros hasta que tú vuelvas. Tu Espíritu nos iba a acompañar y tu Espíritu quiere ser sellado en nuestras vidas para que no temamos nunca de que no estemos en el cielo. Queremos poner nuestra seguridad en ti, no en el mundo, y quiero pedirte por ellos, para que a través de tu iglesia ellos te conozcan tu amor, que es distinto al amor que aprendimos en el mundo. Es un amor especial, distinto, que salta para vida eterna. Un amor que es capaz de purificar las fuentes del alma y cambiar nuestras motivaciones. Ayúdanos, Señor Jesús. Te pedimos por esta iglesia, te pedimos por Alto Hospicio y te pedimos por todos los vecinos de la cuadra, Señor, para que también puedan aceptarte. Pedimos que este mensaje, Señor, de tu justicia en nuestras vidas pueda alumbrar al mundo con tu gloria. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.